Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Lección número 2, el tema para la semana, sorprendidos por la gracia. Y para hoy, lunes 6 de octubre, pues nos toca ya el tópico, ver cómo la gracia de Dios actúa en las personas. Y a veces nos quedamos sorprendidos cómo es que la misericordia o la gracia de Dios también, ¿verdad?, actúa. Bueno, es Dios y es de acuerdo a su voluntad. Para hoy lunes tenemos lugares inesperados y, lo que nos toca meditar en esta mañana es algo pues que sí pega con el título central de la semana, sorprendidos por la gracia, porque es algo pues que muchos que estudiamos la Biblia, que hemos visto esta historia interesante, vemos como la misericordia, diría yo, y la gracia que Rahab halló ante el Señor, pues, y ella fue salva y toda su familia. Bien, para entrar en detalle, vamos a inclinar el rostro ahí donde nos encontramos. Vamos a tener una palabra de oración para abrir la palabra del Señor en Josué capítulo 2. Vamos a leer 11, unos 10 versículos allí interesantes donde está esta historia. Les invito a que oremos. Padre, gracias por el privilegio, la oportunidad de abrir su palabra. Bendiga el consejo, que podamos entenderlo, comprenderlo, Señor, y sobre todo, pues, ponerlo en la práctica y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Bendiga su palabra, bendícenos a nosotros al meditar en ella. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la historia de dice mi versión aquí, la prostituta Rahab, eh, está en Josué capítulo 2 y lo vamos a leer. Está interesante, son cortos los versículos y está del 2 al 11 y vamos para tener el contexto o el panorama más completo. Así es que lo leo textualmente, que dice de la siguiente manera: Josué 2, del versículo 2 en adelante dice: pero alguien avisó al rey de Jericó, 2 israelitas han venido aquí anoche, dice, a espiar el país. Entonces el rey de Jericó envió a decir, dice, a Rahab: saca a los hombres que han venido, dice, a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Pero la mujer había, dice, escondido a los 2 hombres y respondió: verdad, que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iban a cerrar la puerta, dice, al oscurecer, los hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Seguirlos, dice, a prisa, y los alcanzaréis. Pero ella los había, dice, hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres fueron, dice, tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y después dice que hubieran salido, los perseguidores cerraron la puerta de la ciudad. Antes de que ellos se durmieran, ella subió, dice, al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, por eso el temor ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de esta región están desmayados por temor a vosotros. Porque hemos oído, dice, que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho, dice, a los 2 reyes amorreos que están del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, que habéis, dice, destruido. Al oír esto los desmayamos, al oír esto ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado aliento en ninguno, dice, por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta es la expresión más maravillosa al final del versículo 11, en la cual pues Rahab muestra, dice,
su fe y su confianza en el Dios de Israel. Y eso fue lo que le permitió, podríamos decir, hallar gracia ante la presencia de Dios. Esto que ella declara y lo declara, Dios que conoce el corazón de todos, lo declara de todo corazón, que así lo creía y así lo entendía ella muy bien. Tenemos otros textos ahí donde ya nos hablan de la experiencia de Rahab. Por ejemplo, tenemos allí en Hebreos 11:31, donde dice que por la fe Rahab, la ramera, dice, no, pereció, dice, junto con los desobedientes, porque recibió a los espías, dice, en paz, los protegió, vamos a decir así, eh, les dio, los cuidó mientras llegaron allí a su casa, me imagino, a preguntar por los espías. Santiago también habla un poco de esto y Santiago dice, de igual manera, dice, Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió, dice, a los mensajeros y los envió, dice, por un camino seguro. Realmente es lo que admira de esta mujer y es lo que le salva la vida a ella y a su familia. La historia la conocemos, la vamos a ir, la vemos ahí más, va a ir viendo más adelante del estudio, pero conocemos la historia y hasta aquí lo que estamos viendo es lo que esta mujer hizo. Y por eso dice que un aspecto central de la historia de Rahab eh, eh, la mentira, vamos a decir así. Y entonces aquí surge una pregunta, hermano. ¿Será que cuando mentimos por algo que diríamos bueno que vamos a hacer o por algo bueno que lo estamos haciendo, ¿será que la mentira es válida? Es la pregunta. Es la pregunta que surge, ¿verdad? Entonces, por eso el actor de la lección dice que un aspecto central de la historia real es la mentira, que dijo, dice, para proteger pues, a los espías. ¿En qué sentido mintió? Bueno, yo digo que media mentira tal vez, porque ella no negó que habían llegado los dos hombres, la habían visitado dos hombres, pero que no sabía quiénes eran ni de dónde eran. Y la mentira está que dice de que salieron antes de que cerraran la puerta de la ciudad. Cuando los tenía, realmente los tenía escondidos en la terraza de la casa. Ahí con unos escondidos, con unos manojos, ahí dice de sacarte o de guate, como nosotros decimos por acá, ¿verdad? Pero ese es lo que realmente. La pregunta, como sigo insistiendo, ¿es válida eso? ¿Es válida la mentira? Pues dice, si seguimos leyendo, dice que al considerar este engaño, dice, debemos de tener presente que ella estaba, pues, en primer lugar, inmersa en una sociedad pecaminosa, donde mentir era normal, pues, y se mentía podríamos decir, por lo que fuera. A veces, sin necesidad, a veces, hoy en día también en nuestra sociedad se miente. Sin necesidad, a veces hay mentiras. Pero mentir, es, es, es pecado contra Dios. Y entonces la mentira es mentira. Y Dios no la ve como pecado. Entonces, no es el caso que estoy tratando de explicar de Rahab, no es que Dios haya aceptado su mentira, sino que lo que acepta es la declaración final que hace en el versículo 11, que lo vuelvo a repetir y dice, y dice, el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Lo reconoce como el Dios todopoderoso. Y lo más importante es que dice que lo acepta. Esa es la fe que le ayuda a esta mujer mentirosa, vamos a decir así, a hallar gracia ante la presencia de Dios. Esto, hermanos, nos indica, pues, y por eso me sorprende a mí, y aquí por eso digo que también que le hallamos un poco de sentido al tema de la lección de la semana, sorprendido por la gracia, porque vemos que un ser mentiroso, pues, haya gracia ante la presencia de Dios, pero Dios veía el corazón de Rahab. Y los que conocemos toda la historia de Rahab, sabemos cómo se
se da todo esto y cómo Rahab incluso llega a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Y ahí es donde vemos la sorpresa de cómo Dios actúa en estos casos. Me gusta esta parte también que dice, al ver lo que estaba sucediendo, o sea, Rahab, ella declaró, porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice que es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios. Sobre todo, dice, en la azotea, porque esas palabras las dijo en la azotea, cuando estaba hablando con los dos espías, de su casa, dice, donde los paganos acostumbraban ofrecer plegarias, dice, a sus presuntos, dice, deidades celestiales o a sus ídolos, a sus dioses, vamos a decir así. Entonces, en un lugar tiene que ver también donde esta mujer reconoce al verdadero Dios. Y Dios, mis apreciados hermanos, pues esto también vale la pena decirlo en esta mañana, no hace acepción de personas. Es lo que ve es el corazón, es lo que ve es lo que realmente disponemos en el momento apropiado, en el momento adecuado y que realmente lo sentimos desde el corazón. Y entonces Él hace esa obra, esa extraña obra que nos dice su palabra en la vida de cada uno de nosotros también. Bueno, sí, yo creo que nadie es digno, ni o por sus méritos o por lo que pueda hacer o lo que pueda decir de alcanzar salvación. Somos salvos por la misericordia de Dios, por su gracia y realmente por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Muy bien, la, por eso dice que la expresión utilizada por Rahab solo aparece, dice anteriormente en la Biblia, dice en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir, dice, culto. Esto es lo que nuevamente recalco. Ella lo reconoce como el único Dios y lo acepta en su corazón y eso es lo que le ayuda. La otra parte de la historia, pues la conocemos, sabemos al trato que llegan. Vamos a hablar de este pacto, más bien dicho, porque por ahí llegan otros a hacer pacto también, ¿no? Y esos llegaron ahí un poco mentirosos también y lograron, lograron sobrevivir. Y vemos el pacto que Rahab hace con los espías, bueno, cuando vengan. Ella estaba segura que Dios les iba a entregar esa ciudad a los israelitas. Confiaba en el verdadero Dios y les dice, cuando esto suceda, pues yo quiero hallar gracia ante ustedes, que se me respete la vida de mis padres o de mi familia, si están aquí contigo. Y ese fue el pacto. Y dejaron una señal allí, ¿verdad? Vemos la señal y vamos a ver un poco de eso también. Lo interesante es, hermano, qué es, o más bien dicho, cómo aceptas al Señor o cómo haces pacto con el Señor. Eso es lo que el Señor ve, el corazón. ¿Con qué realmente corazón, con qué sinceridad de corazón haces los pactos o haces las súplicas, vamos a decir en este caso también? Porque a veces pues, se da eso también, ¿verdad? Oramos y oramos. No, sí, yo ya me cansé hasta de pedirle al Señor y no hay respuesta. Pero ¿con qué corazón? Y Dios que conoce tu corazón, ese es el punto clave, que no podemos engañarlo. Y Él, conociendo nuestro corazón, pues actúa de acuerdo a su santa y divina voluntad. Termino con lo siguiente, que nos dice, ¿qué nos enseña esta historia? Acerca de la lealtad total que debemos a Dios. Hermano, que todo lo que nos propongamos, que todo lo que hagamos o nos comprometamos para con el Señor, que lo hagamos de corazón. Así como Rahab reconoció de corazón al Dios de Israel, que era Dios en el cielo y en la tierra, y que era el único Dios y que para ella ya los demás dioses que ellos adoraban ahí no iban a existir, sino que el único Dios de Israel, que ese sea, pues, así pueda ser nuestro pensar y nuestro actuar. Y vamos a ver la diferencia cuando le pidamos a Dios o vamos a ver la manifestación de Dios en cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración.